Buenas noches, ¿cómo estamos? Vamos a ir esperando al menos un minutito más, ¿sí? Hasta que vengan algunos otros de sus compañeros y en breves vamos a ir arrancando. Coméntenme, mientras tanto, quienes van llegando, cómo andan con la lectura, con las actividades. Ya en breve vamos a comenzar con el tema que tenemos para hoy, que es comunicación, ¿sí? Específicamente comunicación productiva. Hola, profe. Hola, Sofi. Yo quería consultarle sobre el trabajo que tenemos que hacer para esta semana, ¿no? De lo que vimos la semana pasada. No entendí muy bien la consigna. Bueno, ahora revisamos lo que dice. Bueno, vamos a ir arrancando, ¿sí? ¿Les parece? ¿Cómo están todos? Espero que hayan arrancado bien la semana. Vamos a empezar a trabajar lo que tenemos para hoy, ¿sí? Específicamente, que tiene que ver con la comunicación productiva, ¿sí? Antes de comenzar con eso, algunos avisos parroquiales, ¿sí? Vamos a ponerlo en estos términos. Para esta semana, ¿sí? Para el jueves, ustedes tienen que realizar, que vi que algunos ya la pusieron en el Padlet, la actividad del señor Miguel, ¿sí? La actividad del señor Miguel es un caso. La idea es que ustedes lean el caso, ¿sí? Y sobre ese caso encuentren, ¿sí? Algunas respuestas específicamente a tres preguntas, ¿sí? En primer lugar, ¿qué dificultades observaron ustedes a medida que la empresa, vamos a ponerlo en estos términos, la pequeña empresa del señor Miguel fue creciendo? ¿Sí? Es una apreciación personal. ¿Qué fue lo que observaron ustedes? ¿Mm? Cuando eso empezó siendo chiquito y él podía hacer todo, y qué comenzó, ¿sí? A pasar cuando fue creciendo, ¿sí? En términos de organización. ¿Mm? Es decir, ¿qué es lo que ustedes pueden observar? Hay gente que va a decir, yo pude observar que no estaban claras, no sé, las tareas que había que hacer. ¿Mm? Otros van a decir, yo empecé a observar que hubo más conflictos, ¿sí? Otros van a decir, yo observé que, ¿sí? Hay compañeros que ya en el Padlet colgaron la actividad, ¿sí? La idea del Padlet es también socializar el aprendizaje, es decir, que ustedes pueden entrar también y ver las actividades de sus compañeros, ¿sí? Y suelen servir de guías. En segundo lugar, tienen que identificar mecanismos de coordinación, ¿sí? Del trabajo que ustedes puedan leer, ¿sí? Recuerden que estuvimos viendo ya mecanismos de coordinación del trabajo en esa clase, en la misma que dimos, ¿sí? La división de las organizaciones. Hablamos del ajuste mutuo, de la estandarización por proceso de trabajo, de la estandarización por producto,
La idea es ver cuál de estos mecanismos, de estos 5 mecanismos, ustedes pueden observar en ese caso y contestar. Y lo mismo con las estructuras de la organización, ¿sí? Es decir, a quién podemos llamar ápice estratégico, a quién podemos llamar núcleo operativo, si es que lo hay, ¿sí? Que también puedan identificar eso. Esas son las consignas, ¿sí? Son muy sencillas, es en relación a la teoría que vimos, es en relación a la teoría que tienen en el cuadernillo, ¿sí? Es en relación al Power que también les dejé y como siempre digo, recurran al Padlet, ¿sí? A muchos compañeros les sirve también ver el avance de los demás para ir trabajando sobre esto, ¿sí? A partir de hoy a la noche van a tener disponible la actividad número 3, que es sobre actos lingüísticos, que es lo que vamos a llegar a trabajar hoy sobre comunicación. Y la idea es que puedan realizarla, ¿sí? Para la semana que viene. Sin dejar de tener en cuenta que la semana que viene trabajamos las últimas 3 clases, ¿sí? Lo cual va a dar lugar a la activación del trabajo práctico obligatorio, cuyas condiciones ustedes ya saben porque ya las hemos dicho acá, las hemos dicho en WhatsApp, están en el primer PowerPoint, están por todos lados. Si no vienen a clases, por favor no olviden, aunque sea mirar los videos, ¿sí? Yo voy teniendo un seguimiento respecto de la mirada de los videos, porque YouTube brinda esas estadísticas. Y voy viendo que particularmente el turno noche va bastante bien, ¿sí? Las personas que no vienen seguramente ven el video. Por ahí el turno mañana hay un poco de desfasaje, ¿sí? Mi sugerencia es que no se atrasen, para que no se les junten las cosas. Bien, si alguien tiene alguna duda extra la puede ir dejando en el chat, ¿sí? Vamos a comenzar a trabajar lo que tenemos para hoy. Hoy vamos a hablar de una habilidad blanda, ¿sí? Que es sumamente requerida, que va a seguir siendo sumamente requerida, ¿sí? Y que a pesar del siglo en el que estamos, ¿sí? Y en plena era de la digitalización de muchas cuestiones, sigue trayéndonos problemas, ¿sí? ¿Cuál es esta habilidad? Bueno, la habilidad de la comunicación. Para empezar a trabajar comunicación desde otro enfoque, ¿sí? Yo les voy a compartir un documentito que ya lo tienen cargado también en el Drive, ¿sí? Siempre revisen el Drive y revisen el grupo de WhatsApp para ir estando al día, ¿sí? Les voy a ir compartiendo un documentito, ¿sí? Que nos va a ir haciendo surgir alguna que otra preguntita, ¿sí? Como les decía hoy, ¿sí? Vamos a hablar de comunicación productiva, ¿sí? ¿Por qué piensan ustedes que vamos a hablar de algo que puede llamarse comunicación productiva? ¿O por qué hablaríamos o tendríamos que hablar de una comunicación productiva y en diferencia a qué, en todo caso? Es la pregunta. ¿A alguien se le ocurre algo? Puede ser para tener una comunicación buena con la gente de la empresa, con los empleados. Bien. No sé si ocurre eso. Bueno, por ahí va. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Mayor comunicación, mayor productividad? Se pregunta Nico. Ahora vamos a ver. Es la idea, un poco también, empezar a revisar la manera en la que comunicamos, ¿sí? Una de las primeras cuestiones, mientras van escribiendo ahí, lo voy leyendo, ¿sí? Para empezar a pensar y responder, es en este pleno siglo XXI, ¿sí? En plena era de lo digital, ¿no? ¿Qué medios utilizamos hoy para comunicarnos? El celular fundamental, bien, sí, pero ¿mediante qué particularmente? Sí, el celular obvio, sí, ya es como una extensión de las manos de cada uno. Pero ¿qué particularmente de ese celular? WhatsApp sería, WhatsApp, o mail quizás. mail, Mail igual quizás no tanto ahora, pero sí, más sí, WhatsApp me parece. pero sigue siendo un medio formal el mail. WhatsApp también, ¿qué más? Llamadas.
Llamadas, bien, ahí va lo tradicional. ¿Algún otro medio más tradicional? Los mensajes, o sea, no WhatsApp, los SMS, esas cosas. Ujú. Los SMS, bien. Bueno, fíjense, en algún lugar, ¿sí? Este, podemos llegar a encontrar también algunas cuestiones más tradicionales, como por ejemplo medios, ¿sí? La tele, la radio, el diario, ¿sí? Quiero creer que en algún rincón del mundo alguien también sigue escribiendo una carta, por ejemplo, ¿sí? Pero hoy en día estamos inmersos, ¿sí? En un contexto totalmente digitalizado que se supone que facilitaría, ¿sí? La interacción de las personas, ¿sí? Que nos acercaría, que nos permitiría estar, ¿sí? Un poco más de tiempo juntos en términos comunicativos, ¿sí? Hay muchas maneras de comunicar. Acá tienen mediante un voto, mediante un clic, like, ¿sí? Mediante lo que buscamos, mediante un emoticón, ¿sí? Por mail, mediante algún videíto, ¿sí? Pero sigue habiendo algunos interrogantes, ¿sí? Y uno de los interrogantes fundamentales es, ¿existe entonces en esta era de la comunicación digital, paradójicamente, un grave problema para comunicar? ¿Sí? ¿Sentimos todavía que no comunicamos lo suficientemente bien? ¿Mm? ¿Qué sucede en las organizaciones cuando falla la comunicación? ¿Sí? ¿Qué medios se pueden utilizar, en todo caso, para comunicar en las organizaciones? ¿Y cómo podemos hacer nosotros, los seres humanos, para salvar un poco esta deuda que tenemos, ¿sí? Con la implementación del lenguaje en tanto instrumento de comunicación con los otros? ¿Mm? Eh, Bien, entonces, sostengamos estos interrogantes porque algunos de ellos los vamos a ir delucidando, pero en principio vamos a tener que preguntarnos qué es comunicar, ¿sí? Como les presento yo en el Power, comunicar es poner en común, ¿sí? Es decir que a partir del lenguaje lo que nosotros hacemos es compartir ideas, ¿sí? Pensamientos, proyectos, emociones, es decir, cómo nos sentimos, con los demás, ¿sí? Tradicionalmente, desde que nosotros tenemos un poco de conciencia y también hemos sido educados, sabemos que al lenguaje lo utilizamos para describir la realidad, ¿sí? Es decir, si yo digo, como yo les presento en el Power, el fondo del Power es azul, ¿sí? O si yo les digo la silla es blanca, ¿sí? Lo que estoy haciendo es justamente describiendo una realidad, ¿sí? Esta concepción, ¿sí? De comunicar, de exponer, de describir una realidad, ¿sí? Sin tener mucho en cuenta si a ustedes les está llegando o no la información, está relacionada con el modelo tradicional de la comunicación, ¿sí? Cuyas partes ustedes ya habrán explorado a lo largo de la secundaria, ¿sí? Este es el modelo tradicional, donde ustedes cuentan con un emisor, un receptor, ¿sí? Un mensaje que se transmite desde el emisor hacia el receptor mediante un canal, ¿sí? Específico. Este es el modelo que nosotros seguimos utilizando hoy en día, más allá de que digitalmente, ¿sí? En términos de poder comunicarnos, hemos avanzado mucho, ¿sí? Es decir, hemos avanzado un montón, pero, ¿sí? Seguimos sin poder salvar una brecha, que es la brecha de saber si efectivamente, ¿sí? El acto comunicativo se dio. ¿Mm? ¿Por qué pasa esto? Bueno, en principio porque seguimos utilizando este modelo. ¿Y qué particularidades tiene este modelo? Bueno, básicamente que el foco que pone, ¿sí? Es la transmisión de información. ¿Mm? Es decir, lo que le interesa al emisor, ¿sí? En todo caso, lo que desde este enfoque me interesaría a mí como emisora, ¿sí? Es que el mensaje llegue, es que la clase ustedes la tengan, ¿sí? Eh, Hay un mic que está abierto y me está haciendo eco. ¿Alguien puede revisar y apagarlo? Porfa. Gracias. Entonces, lo que hacemos, ¿sí? Desde esta concepción es
entender que el receptor es alguien totalmente pasivo que solo recibe el mensaje, ¿sí? Es decir que cuando nosotros pensamos y comunicamos de esta manera, dejamos de lado lo más valioso que tiene el acto comunicativo. ¿Y qué es lo más valioso que tiene el acto comunicativo? El ser humano que está del otro lado y que lo valida, ¿sí? Que dice, ok, te entendí, que dice, sí, me pasa lo mismo, ¿sí? Que dice, sí, confirmo. Entonces, fíjense, ¿sí? Que aún hoy en día seguimos utilizando este modelo, ¿sí? Cuando yo mando un WhatsApp, por ejemplo, para una reunión, ¿sí? De trabajo, yo lo mando, ¿sí? Mi objetivo es transmitir información, y yo sé que si tiene la doble tilde es porque a todos los del grupo les llegó, ¿sí? Ahora, lo que les pase a ustedes con ese mensaje, a mí no me interesa, ¿sí? Algunos de ustedes van a pensar, bueno, ¿qué habrá pasado que hay reunión? Otros van a pensar, bueno, hay reunión mañana. Otros van a decir, ay, yo no me enteré que había reunión porque lo vi por arriba, ¿sí? El receptor, ¿sí? Queda como alguien eminentemente pasivo. Algunos van a contestar, otros no, ¿sí? Y esto no termina, ¿sí? El acto comunicativo. Y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Porque básicamente, para que el acto comunicativo termine, lo que necesitamos es empezar a emplear otro modelo de concebir la comunicación y el lenguaje, que es lo que nosotros entendemos como comunicación productiva, ¿sí? ¿Qué es lo que ven en la foto? ¿Qué es lo que se ve en esa foto? ¿Alguien arriesga algo? Parecen dos mujeres ahí hablando, parecen contentas. Bien, dos personas conversando, aparentemente contentas. ¿Alguien observa algo distinto? Que una está hablando y la otra está escuchando. Ajá, bien, que pareciera que hay como una conexión, como un entendimiento mutuo, ¿sí? Como que estas dos personas, las miradas de ambas, ¿sí? Parecen como que demuestran que se están comunicando en un nivel, ¿sí? De bastante profundidad. Fíjense, las posturas, las miradas, ¿sí? La sonrisa. Bien, entonces, ¿qué va a pasar si a partir del momento, ya vamos a entender mejor la imagen, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar a partir del momento en que nosotros postulamos, ¿sí? La comunicación productiva? A partir del momento en que nosotros postulamos empezar a utilizar el modelo de comunicación productiva, empezamos a entender que el lenguaje, ¿sí? No es solamente un mero instrumento que va a describir la realidad, sino que el lenguaje es acción, ¿sí? Y como el lenguaje es acción, desde este lado, vamos a partir de una base, que es la base fundamental de que el lenguaje puede cambiar las realidades, ¿sí? Pero no solamente cambiarlas, sino también crearlas. Como les decía, ¿sí? A través de nuestras conversaciones, nosotros podemos, ¿sí? Crear posibilidades, ¿sí? Podemos abrir y podemos cerrar, ¿sí? Opciones. Y si vamos un poquito más allá y hacemos el ejercicio de ponernos a pensar, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que nuestra realidad en algunos momentos cambia, ¿sí? ¿Cuándo cambia nuestra realidad? Básicamente cuando uno le propone algo a alguien, ¿sí? Es decir, cuando le hace un pedido, ¿sí? Cuando yo digo que sí y cuando digo que no, ¿sí? Cuando digo las cosas de una manera y no de otra, ¿sí? O cuando hago una promesa. Es decir,
Cada vez que yo le propongo algo a alguien, mi realidad y la realidad de ese alguien pueden alterarse, ¿sí? Todo esto gracias a la palabra. Es decir, si yo, ¿sí?, le digo a alguien, quiero que nos casemos, ¿sí?, le digo a mi prometida, quiero que nos casemos, y ella me dice que sí, ¿sí?, la realidad de los dos cambia. Si yo a mi prometida le digo, quiero que nos casemos, y ella me dice que no, la realidad también cambia, ¿sí? Y radicalmente. Si le digo las cosas a alguien enojado, puedo llegar a obtener algo. Si se las digo tranquilo, ¿sí?, la realidad que yo genere puede ser otra, ¿sí? Ni hablar si yo le prometo algo a alguien, ¿sí? Entonces, cuando uno también empieza a pensar en términos de comunicación productiva y de lenguaje generativo, tiene que empezar a pensar que tenemos que hacernos cargo, ¿sí?, de las posibilidades que tenemos como seres humanos a partir de esta concepción, ¿sí?, de hacer que las cosas sucedan, ¿sí?, de empezar a utilizar el lenguaje como acción, ¿sí?, y no como elemento descriptor de la realidad. En este sentido, ¿sí?, algo que nos va a permitir comunicar mucho más productivamente son lo que nosotros conocemos como actos lingüísticos, ¿sí? Los famosos actos lingüísticos que vamos a trabajar acá son las afirmaciones, las declaraciones, los juicios, ¿sí?, y el trío de pedido, oferta y demanda. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Ahí voy a ir al chat. Yendo. Marilyn decía aprender a comunicarse de manera constructiva, claro, sí, es lo que perseguimos. Bien, dice Lucas, bueno. En una comunicación se dice que el 93% es no verbal, exacto, la parte analógica de la comunicación. Entonces, ¿estamos hablando del 7% como acto comunicativo? No, la idea es que tanto el lenguaje verbal como no verbal formen parte de ese acto comunicativo, ¿sí?, como lo veíamos en la foto. Fíjense que las miradas, los gestos, las posturas, ¿sí?, estaban también en sintonía con lo que seguramente una le estaba contando y la otra, ¿sí?, estaba recibiendo. Entonces, ya vamos a ir viendo ahora que desde la comunicación productiva y con esta concepción del lenguaje generativo, ¿sí?, el acto comunicativo incluye al otro, ¿sí? Es decir, que un acto comunicativo no sería que yo haga un monólogo, ¿sí?, y termine la clase, sino que yo haga estos movimientos que hago de vez en cuando y los registre, ¿sí? Y les pregunte cómo vamos, les pregunte si tienen dudas, ¿sí? Les pregunten si alguien quiere dar un comentario, me asegure, ¿sí?, de que esto que estoy transmitiendo llega de la manera en lo que yo espero que llegue, ¿sí? En este sentido, si yo soy lo suficientemente clara y con la utilización además también de los actos lingüísticos, la comunicación mejoraría en un nivel ya bastante elevado, difiriendo muchísimo, ¿sí?, de lo que es el modelo tradicional, al que solo le importaría en todo caso que la información a ustedes les llegue y ustedes después se la arreglan como pueden, ¿sí? La idea es que eso deje de pasar a las organizaciones, ¿sí? Ahora cuando veamos los actos lingüísticos vamos a ver, por ejemplo, qué es hacer un pedido, qué partes tiene un pedido, qué involucra un pedido hecho de manera correcta y qué pasa cuando yo no sé realizar pedidos, ¿sí? ¿Cómo podemos empezar a notar esto en los lugares del trabajo? ¿Sí? Es decir, que yo pase por la puerta de la oficina de alguno de ustedes y les diga, háganme la planilla para mañana, ¿sí?, no es un pedido. Parece que es un pedido, ¿sí?, porque alguien vino, me dijo algo, yo lo recibí, ¿sí?, pero a eso le faltan algunas partes para que ese acto lingüístico, ¿sí?, sea un pedido en definitiva, ¿sí? Y una de las partes que generalmente más obviamos es la parte más importante del pedido, ¿sí?, que tiene que ver con las condiciones de satisfacción. Es decir, cómo yo espero, ¿sí?, sentirme contenta una vez que he recibido eso que he pedido. Ahora lo vamos a ver en el bloque 2 porque es sumamente interesante, ¿sí?, empezar a entender
cómo realizar estos pedidos, ¿sí? Qué incluye, ¿sí? Una declaración o qué cambia la declaración, ¿sí? Cuando uno hace una afirmación, este, cuando alguien hace una oferta, ¿sí? Y por qué muchas veces a nosotros como humanos nos cuesta tanto ofertar, ¿sí? Sobre todo en el ámbito laboral, esto se nota mucho, ¿sí? Esto de ofrecer un servicio, ¿sí? O esto de las marcas personales que se utiliza tanto hoy en día, se tiene que trabajar tanto. ¿Por qué? Porque nos cuesta, ¿sí? También decir qué es lo que tenemos para ofrecer al otro, ¿sí? Y cuando esto cuesta, vamos a ver que también hay problemas en las organizaciones. Y vamos a empezar a ver que usar el lenguaje generativo implica un habla, ¿sí? Responsable, que ya vamos a ver que incluye, y una escucha reflexiva y comprometida, ¿sí? Vamos a ver que escuchar y oír no es lo mismo, ¿sí? Ustedes parece que pueden estar escuchándome, pero en realidad no me están escuchando, quizás me están oyendo, ¿sí? Oír que implica un acto fisiológico, ¿sí? Uno escucha cosas todo el tiempo, ¿sí? El oído es el único agujero del cuerpo que nunca se cierra, ¿sí? Que siempre está recibiendo estímulos y está seleccionando, ¿sí? Ahora, escuchar implica un procesamiento mental, ¿sí? De lo que el otro me está diciendo, que requiere, ¿sí? De involucrar también eso que el otro me está diciendo, de hacerlo parte de eso, ¿sí? De intentar comprenderlo, ¿sí? También desde mi habla responsable, por supuesto, que ya vamos a ir viendo, ¿sí? Si no llegamos hoy, vamos a ver mañana cómo es ese tema de la escucha reflexiva y el habla responsable, ¿sí? Bien, entonces, decíamos que para estar un rato más estábamos con los actos lingüísticos. Decíamos que los actos lingüísticos nos van a ayudar, ¿sí? En el empleo de la comunicación productiva. Eh, el primero de los actos lingüísticos, ¿sí? Que ustedes van a encontrar en las clases y que van a encontrar también en este Power, ¿sí? Son las afirmaciones. ¿Qué son las afirmaciones? Dirán ustedes. Bueno, las afirmaciones son nada más y nada menos que descripciones, ¿sí? Cuando hacemos afirmaciones, lo que nosotros hacemos es hablar del estado del mundo, ¿sí? Es decir, de un mundo que ya existe, lo cual quiere decir que una afirmación está en estrecha vinculación con el mundo de los hechos, ¿sí? ¿Cuándo una afirmación va a tener sentido? Básicamente cuando dos personas comparten, ¿sí? El mismo conjunto de conceptos. Puede pasar también que muchas veces, ¿sí? Cuando uno afirma algo, se pide una verificación de lo que uno está afirmando, ¿sí? Y en ese caso uno tiene que aportar una prueba, ¿sí? Pero siempre hay que tener claro que cuando uno hace una afirmación, ¿sí? Uno se compromete con la veracidad de esa afirmación, ¿sí? La cual es únicamente, en todo caso, verdadera si yo puedo aportar un testigo que dice lo mismo que yo, ¿sí? Yo puedo decir, le puedo decir a mi jefa que arranqué la clase a las 10, ¿sí? A las 9, perdón. Eh, pero ella en realidad no sabe, ¿sí? Si esto es así o no. Esto puede ser catalogado como un hecho, es una afirmación, ¿sí? Está vinculado con el mundo de los hechos, pero puede ser un no verdadero, ¿sí? Ella podría decirme, bueno, yo a eso no lo sé, ¿sí? Entonces podría escribir tranquilamente a alguno de ustedes en el grupo y decir, sí, es cierto, ella arrancó la clase a las 9, ¿sí? Automáticamente esa afirmación, ¿sí? Queda en el campo de la veracidad. Entonces, que quede claro que cuando uno afirma algo, ¿sí? Uno se compromete con lo que está afirmando, ¿sí? Y es alguien, ¿sí? Que también está vinculando lo que dice, ¿sí? Al mundo de los hechos. Distinto es la declaración como acto lingüístico, ¿sí? Cuando uno declara algo, ya no está hablando sobre el estado del mundo, ¿sí? No está hablando sobre los hechos, sino que está generando un nuevo mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de decir, ¿sí? Lo que se dijo en esa declaración, la realidad se vuelve diferente, se transforma gracias a la palabra, ¿sí?
Algunos ejemplos de declaración son, por ejemplo, de no, ¿sí? Decir no, decir sí, decir no sé, decir perdón, ¿sí? Entre otros. Pero fíjense que la declaración automáticamente, ¿sí? Lo que hace es modificar, ¿sí? Esa realidad y construir o transformar en una nueva. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario antes de que esta primera parte cierre? ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Sí, se ha entendido todo, profe. Bien. Los leo por ahí si alguien está por el chat con alguna duda. Se va entendiendo todo bien, dicen por ahí. Bien, bueno, buenísimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver si en la segunda parte de la clase, específicamente, ¿sí? Lo que son los juicios, ¿sí? Y la estructura que tiene el pedido, ¿sí? La oferta, la promesa, en todo caso la cuestión de las demandas, ¿sí? Y cómo hacerle un poco de frente a eso. Vamos a tratar de llegar hasta ahí, ¿sí? Para poder empezar a trabajar mañana, ¿sí? La cuestión de el habla constructiva, ¿sí? Y esta escucha desde un poco más participativa, ¿sí? Y reflexiva. Bien, la persona que tenía dudas sobre la actividad, ¿se entendió cuál era la actividad? Sí, profe. Bien, buenísimo. Bueno, consulten Padlet también para el jueves. Yo voy a seleccionar también al azar algunas, ¿sí? Y vamos a verlas acá en clase para ver cómo van con eso. Yo voy mirando también cómo van subiendo al Padlet las actividades, como para no perder un poco el proceso de ustedes, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir al break de 5 minutos, ¿sí? Y a partir de las y 45 los espero en lo que es el bloque 2, ¿sí? Para seguir trabajando en principio con los juicios, ¿sí? Vamos a comenzar por los juicios, después vamos a ver los pedidos, ofertas, promesa, la estructura del pedido, ¿sí? Y después también van a empezar a tener en el grupo de WhatsApp ya y en el Drive cargada ya está la actividad sobre actos lingüísticos, ¿sí? Donde vamos a revisar algunas frases para poder identificar cuál es afirmación, cuál es pedido, ¿sí? Cuál es promesa, cuál es declaración. Y van a trabajar sobre ustedes mismos también los actos lingüísticos, ¿sí? Con algunas afirmaciones sobre ustedes mismos, algunos juicios sobre ustedes mismos, para empezar a ver un poco, ¿sí? Cómo estamos con este tema de las habilidades blandas. Bueno, bien, nos vemos entonces en 5 minutitos, ¿sí? En el link de la parte 2. Si tienen dudas, ya vayanlas anotando en su apunte, ¿sí? Para ni bien entremos, las pueden ir dejando en el chat.